Atlántida, el nombre que resuena como un eco lejano de un pasado glorioso, es más que un simple enigma de la historia. Desde la época de Platón, esta isla perdida ha encantado a los curiosos y desafiado a los escépticos. Imaginemos una civilización tan avanzada que su caída parezca una llamada de atención a nuestra propia arrogancia moderna. Las ruinas que nunca han sido encontradas y las historias envueltas en misterio provocan una fascinación que se extiende a lo largo de los siglos, alimentando nuestra sed de respuestas. Después de todo, ¿quién no se preguntaría si hay algo de verdad en todo esto? La historia que Platón narró en sus diálogos no era solo una ficción filosófica. Lo describió con detalles casi tangibles, como si lo hubiera oído de un viajero sabio o lo hubiera leído en pergaminos antiguos. La Atlántida era más que un lugar, era una idea, un recordatorio de cómo la gloria y la caída van de la mano. El misterio de la historia, sin embargo, no está solo en lo que se dijo, sino en lo que se dio a entender. ¿Qué sabía Platón que no nos dijo? ¿Y por qué tanta gente sigue buscando las respuestas que dejó atrás? A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos e incluso soñadores han dedicado sus vidas a esta búsqueda. Pero ¿qué tiene de irresistible una tierra que nunca ha sido encontrada? Quizás sea el deseo humano de encontrar pistas sobre nuestro futuro en el pasado. O, tal vez, sea simplemente el atractivo universal de una buena historia, una que mezcla la curiosidad histórica con un toque de aventura. Después de todo, ¿quién no quiere creer en algo más grande, más grandioso, más allá de lo que ya sabemos? Y así, la Atlántida sigue viva, no en los mapas, sino en las mentes de quienes se atreven a cuestionar lo imposible. Pero la leyenda que nunca muere es solo el comienzo. Para entender su esencia es necesario remontarse al principio de todo, al hombre que se atrevió a contarlo y los secretos que dejó. Entonces, ¿profundizaremos en este enigma de la historia? Platón, el filósofo que dio forma a gran parte del pensamiento occidental, fue el primero en dar voz a la historia de la Atlántida. En sus diálogos, Timeo y Critias narra la existencia de una gran isla, dotada de riquezas inimaginables y de una civilización avanzada. Pero la pregunta que permanece hasta el día de hoy es, ¿fue la Atlántida solo una alegoría para enseñar sobre la corrupción del poder? ¿O el sabio griego se basó en una verdad olvidada? La duda, como una llama, mantiene vivo el misterio de la historia que nos dejó. En palabras de Platón, la Atlántida era un imperio que se extendía más allá de los pilares de Hércules, un poder tan grande que se atrevía a desafiar a los dioses. Pero, como en toda tragedia, el orgullo llevó a la ruina. Descrita como una utopía perdida, la Atlántida no era solo un lugar, sino un símbolo, una lección sobre el equilibrio, o mejor dicho, sobre el precio de su ausencia. ¿Fue esta descripción solo una metáfora, o Platón captó ecos de una época verdaderamente olvidada? La curiosidad de la historia se profundiza cuando descubrimos que el relato de Platón provino de Solón, un legendario legislador griego quien, a su vez, escuchó esta historia de boca de los sacerdotes egipcios. De ser cierto, Platón sería el transmisor de una memoria ancestral, transmitida como un secreto que ha pasado a través del tiempo. Y, en ese caso, ¿dónde estarían los registros que prueben la existencia de este mundo perdido? ¿O fueron enterrados junto con la Atlántida? Y así, el legado de Platón arroja una sombra sobre todo lo que sabemos o creemos saber. Sus palabras, escritas hace milenios, todavía nos hacen cuestionar la delgada línea entre realidad y ficción. Pero para comprender el impacto de la Atlántida, es necesario profundizar más en la esencia misma de la civilización que describió. ¿Y qué había allí más allá de lo que los ojos podían ver? Imagine una tierra donde la arquitectura desafiara las leyes de la gravedad y la ciencia pareciera casi mágica. La Atlántida, según Platón, fue un prodigio de tecnología y cultura. Sus habitantes dominaron técnicas avanzadas de riego,
Construyeron magníficos palacios y canales que conectaban toda la isla. Algunos dicen que tenían conocimientos sobre la energía que hoy ni siquiera podemos comprender. No es de extrañar que esta civilización perdida se haya convertido en el mayor enigma de la historia, alimentando especulaciones sobre lo que realmente le sucedió. Pero lo que hizo a Atlantis tan especial no fue solo su infraestructura. Los informes sugieren una sociedad equilibrada, con una organización política sofisticada y valores que exaltaban la armonía entre el hombre y la naturaleza. Suena como un sueño utópico, ¿no? Sin embargo, incluso los más brillantes están sujetos a caer. Platón describió cómo la ambición y la codicia erosionaron los pilares de esta sociedad hasta que fue tragada por el mar. Y si hubiera algo de verdad en estos informes, ¿qué diría eso sobre nosotros? Los paralelos entre la Atlántida y otras civilizaciones antiguas son intrigantes. Vea a los mayas, con sus observatorios astronómicos, o a los egipcios y sus pirámides que desafían toda explicación hasta el día de hoy. Es como si la Atlántida fuera el origen, la madre cultural de tantos logros en todo el mundo. Y, sin embargo, no hay pruebas concretas, solo fragmentos de una historia que parece haber sido borrada. ¿Será una coincidencia o estamos ante algo mucho más grande de lo que podemos imaginar? Para comprender la Atlántida no basta con mirar los textos. Es necesario imaginar la grandeza de una sociedad que unía el poder del intelecto con la majestuosidad de la naturaleza. Pero, como sabemos, nada dura para siempre. La grandeza puede ser tan efímera como un soplo, y el destino de esta civilización nos lleva a reflexionar sobre lo que ocurrió cuando las fuerzas de la naturaleza decidieron reescribir su historia. ¿Qué causó exactamente esta tragedia épica? El relato de Platón describe el fin de la Atlántida como un desastre de proporciones épicas, un acontecimiento que convirtió la gloria en ruinas sumergidas. En una sola noche y un día de calamidades, la isla entera desapareció, tragada por el mar embravecido. Colosales tsunamis, erupciones volcánicas y terremotos devastadores son algunas de las hipótesis planteadas para explicar este enigma de la historia. Es imposible no imaginar el pánico de una civilización tan avanzada ante el poder implacable de la naturaleza. ¿Podría ser este el destino inevitable de quienes desafían los límites del equilibrio? Algunos científicos sugieren que la Atlántida pudo haber sido víctima de un desastre natural, como la erupción del volcán Santorini, que devastó la civilización minoica. Otros apuntan a la posibilidad de un impacto de asteroide, teoría que añade más misterio a la historia. ¿Y si fuera algo completamente inesperado? ¿Una fuerza que aún no entendemos? Mientras las teorías se multiplican, la fascinación por esta tragedia sigue siendo inquebrantable, como una cicatriz en el imaginario colectivo de la humanidad. La destrucción de la Atlántida nos hace reflexionar sobre el frágil equilibrio que sostiene nuestras propias civilizaciones. ¿Estamos realmente a salvo de los caprichos de la naturaleza? Pensemos en los desastres recientes, tsunamis, huracanes, incendios, que nos recuerdan que la tierra bajo nuestros pies no es tan estable como imaginamos. El destino de la Atlántida puede ser una advertencia para nosotros, un recordatorio de que incluso en el apogeo del progreso, somos pequeños frente a las fuerzas naturales que dan forma a nuestro mundo. Pero aunque las aguas barrieron la Atlántida de la superficie, su historia no se perdió por completo. Platón consiguió que la memoria de la isla permaneciera viva, y es esta memoria la que nos lleva al siguiente punto. Si realmente existió, ¿dónde están los restos? Las aguas guardan profundos secretos, y quizás, en algún lugar, la Atlántida esté esperando ser descubierta. ¿Dónde podría estar? La pregunta que se extiende a lo largo de los siglos es: ¿dónde estaba la Atlántida? Sus supuestas ruinas han sido objeto de especulación en casi todos los rincones del mundo.
Algunos creen que la legendaria isla se encuentra en lo profundo del Atlántico, mientras que otros apuntan al Mediterráneo y citan a Santorini como el lugar más probable. Hay teorías aún más atrevidas que sugieren que el Caribe, o incluso la Antártida, son escondites de la civilización perdida. Pero lo que hace que estas posibilidades sean tan irresistibles es el hecho de que ninguna de ellas ha sido confirmada. Un verdadero enigma de la historia que desafía tanto a exploradores como a científicos. Las expediciones arqueológicas han recorrido los océanos en busca de vestigios que pudieran demostrar la existencia de la Atlántida. En el Atlántico, estructuras sumergidas como las de Bimini Road alimentan el debate. En el Mediterráneo, las conexiones con la civilización minoica proporcionan pistas intrigantes. Incluso se mencionó a Groenlandia, con sus hielos eternos, como posible escenario de los misterios que narraba Platón. Es como si cada lugar llevara una pieza del rompecabezas, pero ninguna encaja perfectamente. El misterio de la historia no se limita a dónde podría estar la Atlántida, sino también a por qué tantos lugares reclaman ese título. Quizás sea la búsqueda de identidad, un intento de conectar nuestras raíces con algo más grande. O tal vez sea simplemente la atracción irresistible de encontrar algo que redefina lo que sabemos sobre el pasado. Cada nuevo hallazgo arqueológico o mapa submarino trae la esperanza de que la verdad está a nuestro alcance, incluso si aún no podemos tocarla. Y así, mientras las aguas esconden sus secretos, el mundo sigue imaginando y buscando. Pero la ciencia moderna tiene sus propias herramientas para afrontar el desafío. Con tecnologías cada vez más avanzadas, ¿podremos finalmente revelar lo que se esconde bajo las olas? La búsqueda de la Atlántida acaba de comenzar. Con el avance de la tecnología, lo que antes parecía imposible ahora se convierte en una verdadera promesa. Los científicos y exploradores modernos utilizan sonares, drones submarinos e imágenes de satélite para explorar los océanos en busca de la verdad sobre la Atlántida. Estos instrumentos nos permiten alcanzar profundidades inimaginables y explorar terrenos que, hasta hace poco, estaban fuera de nuestro alcance. La ciencia moderna ha aportado nuevas pistas a este enigma de la historia, pero también ha planteado nuevas preguntas. ¿Estamos preparados para lo que podríamos encontrar? Comenzaron a surgir descubrimientos intrigantes. Las estructuras sumergidas en el Atlántico, como la famosa Bimini Road, han provocado acalorados debates entre los expertos. ¿Fueron formaciones naturales o vestigios de una civilización perdida? Algunos geólogos creen que los cambios climáticos abruptos podrían explicar la desaparición de la Atlántida, mientras que los arqueólogos todavía buscan evidencia tangible, como artefactos o escrituras, que podrían confirmar los relatos de Platón. Cada nuevo descubrimiento parece estar al borde de una revelación, pero también a la sombra de más misterio. El uso de inteligencia artificial y modelado digital ha permitido recreaciones detalladas de lo que pudo haber sido la Atlántida. Estas simulaciones basadas en los textos de Platón ofrecen una visión fascinante. Una ciudad circular, con canales y edificios monumentales. Estas imágenes no solo alimentan nuestra imaginación, sino que también alientan la búsqueda de pruebas concretas. Al fin y al cabo, lo que hoy es solo una hipótesis podría ser, mañana, el mayor hallazgo arqueológico de la historia. Y a medida que la ciencia nos profundiza, la conexión de la Atlántida con otras civilizaciones perdidas comienza a ganar fuerza. ¿Sería posible que las tecnologías modernas unieran piezas que antes parecían desconectadas? Las respuestas, tal vez, estén más cerca de lo que imaginamos, lo que nos lleva a reconsiderar lo que sabemos sobre el pasado humano. Y, al fin y al cabo, ¿qué otras civilizaciones podrían haber dejado su huella en este enigma? Hay una idea que persiste como un susurro en la historia. La Atlántida no era solo una isla aislada,
sino un puente entre culturas antiguas. Los informes sugieren que sus influencias se pueden ver en los mayas, con sus impresionantes observatorios astronómicos, o en los egipcios, que erigieron pirámides que desafían incluso la tecnología moderna. La posibilidad de que la Atlántida compartiera su conocimiento con estas civilizaciones hace de este misterio de la historia uno de los más provocativos. ¿Podría ser la fuente de la sabiduría antigua que unió a pueblos separados por océanos? El mito del diluvio, que se encuentra en tantas culturas alrededor del mundo, puede ser la pista más intrigante de esta conexión. Desde la epopeya de Gilgamesh hasta los relatos bíblicos, la historia de una gran inundación resuena como un sombrío recordatorio de una catástrofe global. ¿Son estos mitos fragmentos de una memoria colectiva que incluye la caída de la Atlántida? Hay tantas coincidencias que es difícil ignorar la posibilidad de que estemos ante una narrativa que ha abarcado milenios, reinventada por diferentes pueblos. Además, la arquitectura y los artefactos encontrados en varias partes del mundo revelan sorprendentes similitudes. Las ciudades hundidas en la India y las enigmáticas ruinas del Mediterráneo refuerzan la idea de que la Atlántida podría haber sido parte de una red más amplia de civilizaciones avanzadas. La curiosidad de la historia crece cuando consideramos que estas similitudes pueden no ser accidentales. ¿Qué pasaría si la Atlántida fuera el catalizador de un intercambio cultural global, incluso antes de que tuviéramos esa palabra en nuestro vocabulario? A medida que se acumula evidencia, surge una nueva pregunta. ¿Cómo pueden estas conexiones ayudarnos a comprender qué pasó realmente con la Atlántida? La búsqueda no es solo de respuestas, sino de una comprensión más profunda de cómo el pasado da forma al presente. Quizás la clave esté en las brechas entre lo que sabemos y lo que aún tenemos que descubrir. Y podría ser que, al intentar desentrañar la Atlántida, estemos también explorando nuestros propios orígenes. Cuando se trata de la Atlántida, las teorías de la conspiración surgen como sombras intrigantes, añadiendo capas de misterio a su ya enigmática historia. Algunos creen que los gobiernos y las élites ocultan deliberadamente información sobre la isla perdida. Existen secretos tan profundos que revelar la verdad tendría un impacto irreversible en nuestra visión del pasado. Esta idea, aunque audaz, instiga una curiosidad visceral. Después de todo, ¿qué podría esconderse bajo las aguas? ¿Y por qué no querríamos que saliera a la luz? Las teorías se vuelven aún más fascinantes cuando los extraterrestres entran en escena. Hay quienes dicen que la Atlántida fue un punto de contacto entre civilizaciones humanas y seres de otro mundo, lo que explicaría su inusual avance tecnológico. ¿Pistas? Informes de estructuras submarinas que parecen demasiado artificiales para ser naturales, así como registros antiguos que mencionan luces misteriosas y máquinas voladoras. ¿Es la Atlántida un eslabón perdido no solo en nuestra historia, sino en el universo? Otros sugieren que la Atlántida nunca fue destruida, sino que su civilización se esconde en algún lugar remoto, tal vez en ciudades subterráneas o en dimensiones paralelas. ¿Parece exagerado? Tal vez. Pero consideremos con qué frecuencia teorías consideradas absurdas en el pasado han resultado tener una pizca de verdad. Esta posibilidad despierta nuestra imaginación, al mismo tiempo que nos hace cuestionar la autenticidad de las narrativas oficiales. ¿Qué más podría mantenerse fuera de nuestro alcance? Y a medida que las teorías siguen proliferando, nos llevan a una reflexión crucial. ¿Qué buscamos realmente al explorar la Atlántida? ¿Respuestas o más preguntas? Quizás el verdadero misterio de la historia no resida solo en la isla perdida, sino en el incesante deseo humano de comprender lo que hay más allá de lo visible. ¿Y la cultura popular ha contribuido a alimentar esta búsqueda? La Atlántida trascendió el tiempo y se convirtió en un ícono de la cultura popular. Desde películas hasta libros, su imagen de civilización perdida
alimenta narrativas llenas de misterio y aventuras. Las historias de héroes que se sumergen en las profundidades para descubrir los secretos de la Atlántida, como en las animaciones clásicas y las grandes producciones de Hollywood, reflejan nuestro deseo de creer en algo grande, más allá de lo que conocemos. Es fascinante cómo un acertijo de la historia puede inspirar tantas formas de arte y entretener a generaciones. Libros como 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, y películas como Aquaman refuerzan la idea de la Atlántida como un reino sumergido de avances increíbles. Estas representaciones, aunque ficticias, crean una conexión emocional con el público. ¿Quién no ha imaginado nunca lo que podría esconderse bajo las olas, esperando ser descubierto? Estos cuentos alimentan nuestra imaginación y nos provocan a considerar: ¿qué pasaría si la realidad fuera incluso más impresionante que la ficción? Más allá del entretenimiento, la influencia de la Atlántida se extiende a las teorías y creencias modernas. Desde movimientos espirituales hasta investigaciones científicas, la idea de una civilización perdida sigue inspirando debate. Muchos sostienen que las historias populares no solo reflejan nuestra fascinación, sino que también influyen en búsquedas reales. Después de todo, es difícil separar lo que escribió Platón de lo que la cultura popular ha convertido en leyenda. Cada representación añade una capa a la curiosidad de la historia. Y así, la Atlántida sigue viva, no solo como un lugar hipotético, sino como un símbolo de infinitas posibilidades. Su influencia en la cultura pop demuestra que el misterio es atemporal y siempre evoluciona para reflejar las preguntas de cada generación. Pero, ¿cómo dan forma estas ideas también a nuestra espiritualidad? ¿Es la Atlántida un concepto tan etéreo como el espíritu humano que busca algo más allá? La Atlántida no es solo un misterio de la historia, sino también un símbolo espiritual para muchos. En los círculos esotéricos se la ve como una tierra de iluminación, donde el conocimiento trascendente floreció antes de perderse trágicamente. Esta imagen de la Atlántida como un faro de sabiduría perdida resuena con filosofías que buscan el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Quizás por eso su leyenda sigue inspirando no solo actividades científicas, sino también viajes interiores de autodescubrimiento. Algunos creen que los habitantes de la Atlántida poseían habilidades que trascendían la comprensión moderna, como la manipulación de la energía y la curación con cristales. Estos relatos, aunque enigmáticos, tienen eco en las prácticas espirituales contemporáneas. Meditaciones guiadas que evocan la energía de la Atlántida y terapias alternativas que utilizan cristales son ejemplos de cómo persiste el legado espiritual de la isla perdida. ¿Son estos fragmentos de verdad o simplemente ecos de un anhelo humano por algo más grande? La idea de la Atlántida como símbolo espiritual también aparece en las historias de reencarnación. Algunas personas afirman tener recuerdos de vidas pasadas en la isla, describiendo una sociedad armoniosa que buscaba la perfección del alma. Aunque estas narrativas son difíciles de probar, alimentan la curiosidad de la historia y refuerzan la conexión entre el mito y la espiritualidad humana. ¿Podría ser que, mientras exploramos la Atlántida, en realidad estemos explorando nuestras aspiraciones más profundas? Así, la búsqueda de la Atlántida no es solo un viaje físico, sino también una reflexión sobre lo que significa ser humano. La leyenda nos invita a pensar en el equilibrio, la arrogancia y la humildad. Pero, ¿cómo se conectan estas ideas con los descubrimientos más tangibles realizados por exploradores y científicos? La espiritualidad de la Atlántida puede ser solo el comienzo de algo aún más fascinante. Las excavaciones en busca de la Atlántida son en sí mismas uno de los mayores misterios de la historia moderna. Arqueólogos y exploradores han dedicado sus vidas a buscar en océanos y tierras sumergidas, creyendo que las respuestas pueden estar escondidas bajo capas de arena y tiempo.
Desde las azules aguas del Mediterráneo hasta los abismos del Atlántico, cada nueva expedición es una apuesta por descubrir lo perdido. Pero los avances tecnológicos, aunque impresionantes, aún no han aportado una respuesta definitiva. Algunos descubrimientos, sin embargo, dejaron al mundo en vilo. Estructuras sumergidas como la carretera de Bimini o las ruinas de Santorini han reavivado los debates sobre la ubicación de la Atlántida. ¿Son formaciones naturales o construcciones de una civilización avanzada? Los científicos intentan pacientemente descifrar estas pistas, pero cada descubrimiento parece plantear más preguntas que respuestas. ¿Realmente nos estamos acercando o la isla perdida seguirá desafiando nuestra comprensión? Para los arqueólogos, la búsqueda no es solo un trabajo, sino una misión casi espiritual. Imagine la emoción de descubrir algo que podría reescribir la historia de la humanidad. Algunos se sienten frustrados por la falta de pruebas concluyentes, mientras que otros se mantienen optimistas y confían en que la próxima excavación será la clave para resolver el enigma. Es como si el misterio mismo alimentara el deseo de continuar, a pesar de los obstáculos. Y a medida que continúa la búsqueda, la historia de la Atlántida adquiere aún más capas. Cada piedra descubierta, cada signo sumergido, parece acercarnos a una verdad que aún no hemos podido alcanzar. Pero, ¿la evidencia reciente nos está llevando finalmente a la superficie de lo que se perdió? ¿Qué tiene que decirnos la ciencia moderna sobre estos descubrimientos? En los últimos años, la búsqueda de la Atlántida ha alcanzado un nuevo nivel, impulsada por avances tecnológicos que desafían los límites de lo posible. Imágenes de satélite, drones submarinos y sonares de alta precisión han revelado formaciones y estructuras que desafían explicaciones simples. Algunos investigadores creen que estamos a punto de descubrir pruebas concretas de la existencia de la isla perdida. ¿Podría ser esta la era en la que finalmente se resolverá el mayor misterio de la historia? Entre los descubrimientos más recientes se encuentran imágenes de vastas formaciones en el fondo del Atlántico que parecen seguir patrones geométricos. Los científicos y exploradores han debatido ferozmente. ¿Eran estas formaciones signos de una civilización avanzada o simplemente caprichos de la naturaleza? La posibilidad de encontrar artefactos o ruinas aumenta con cada expedición, pero el fondo marino aún guarda tercamente sus secretos. La curiosidad de la historia crece con cada nueva pista. Los análisis geográficos también han jugado un papel clave. Los estudios de los cambios del nivel del mar y los cambios tectónicos muestran que grandes áreas habitables pueden haber estado sumergidas hace miles de años. Es posible que la Atlántida fuera víctima de estas fuerzas naturales. La ciencia, con su precisión y persistencia, está atando cabos, pero la verdad siempre parece escaparse en el último momento. ¿Podría ser esta la mayor ironía de todos los tiempos? ¿O la confirmación está más cerca de lo que pensamos? A medida que surgen nuevas pruebas, persiste una pregunta. ¿Estamos dispuestos a aceptar lo que la Atlántida puede revelarnos? La verdad no solo puede desafiar lo que sabemos sobre el pasado, sino también cambiar la forma en que vemos nuestro presente. ¿Y si este misterio nos lleva a reevaluar la relación entre humanidad y progreso? ¿Qué podemos aprender al descubrir los secretos de una civilización perdida? La Atlántida no es solo una ventana al pasado, sino también un espejo al futuro. La historia de su ascenso y caída contiene valiosas lecciones sobre cómo las civilizaciones florecen y perecen. En un mundo donde el progreso parece ilimitado, es imposible ignorar los paralelos entre la Atlántida y nuestra propia realidad. ¿Será que, como ellos, también estamos al borde de desafiar límites que no comprendemos del todo? El enigma de la historia se convierte en una advertencia, una oportunidad de aprendizaje. Platón narró que la codicia y el orgullo fueron los catalizadores de la ruina de la Atlántida. Hoy enfrentamos desafíos similares.
el cambio climático, la desigualdad social y la explotación excesiva de los recursos naturales. La curiosidad de la historia nos hace preguntarnos si estamos repitiendo los mismos errores. La Atlántida podría ser un recordatorio, casi profético, de que el progreso sin equilibrio puede ser tan destructivo como un desastre natural. Pero la Atlántida también inspira esperanza. La idea de una civilización que haya alcanzado un nivel tan avanzado nos recuerda el potencial humano. ¿Qué pasaría si utilizamos este potencial para encontrar soluciones en lugar de crear problemas? La búsqueda de la isla perdida nos enseña que, al igual que en el pasado, el futuro está en manos de quienes se atreven a imaginar y actuar. Después de todo, no se trata solo de lo que perdimos, sino de lo que aún podemos construir. Mientras miramos hacia el futuro, la Atlántida continúa llamándonos no como una tierra hundida, sino como un símbolo. Ella nos provoca a reevaluar lo que consideramos progreso y a reflexionar sobre lo que realmente queremos dejar como legado. Y, llegados a este punto, surge una pregunta: ¿por qué sigue viva esta leyenda? ¿Qué nos puede enseñar sobre lo que realmente importa? La Atlántida no es solo una leyenda olvidada en las páginas de la filosofía antigua. Es un reflejo de las preguntas más profundas de la humanidad. Su historia, de grandeza y tragedia, nos desafía a pensar en el equilibrio entre progreso y destrucción. En un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, la Atlántida es un recordatorio de que sin ética y responsabilidad, incluso las civilizaciones más grandes pueden sucumbir. Este enigma de la historia es, de hecho, un espejo que refleja nuestros propios dilemas. Las lecciones de la Atlántida van más allá de las palabras de Platón. Nos enseñan sobre la fragilidad de la arrogancia humana. Hubo un tiempo en que la isla fue un centro de poder. Al siguiente, no era más que un susurro sumergido. Así como la Atlántida desafió a los dioses, hoy desafiamos a la naturaleza, con construcciones monumentales y avances que ignoran los límites naturales. Pero, ¿estamos preparados para escuchar la advertencia que nos ofrece esta historia? La curiosidad por la historia se convierte en una herramienta de autoconocimiento. La Atlántida también importa porque nos conecta con algo más grande. Es un puente entre lo que fue y lo que puede ser, inspirando la búsqueda de conocimiento y significado. Ya sea en los estudios científicos o en el arte, su influencia nos recuerda que lo desconocido no es solo algo que debemos temer, sino algo que debemos explorar. Y, al explorar, aprendemos a valorar no solo lo que es visible, sino también lo que hay entre líneas de la historia. Es un viaje de redescubrimiento, tanto del pasado como de nosotros mismos. Finalmente, la Atlántida importa porque mantiene viva la idea de que todavía quedan misterios por desentrañar. En un mundo donde creemos saberlo todo, la leyenda nos invita a cuestionarnos, imaginar y soñar. Pero mientras buscamos comprender su significado, surge otra pregunta. ¿Estamos realmente preparados para descubrir la verdad que la Atlántida puede revelar? Quizás esta sea la clave para entender por qué sigue tan presente en nuestras vidas. Después de siglos de búsquedas y especulaciones, la pregunta que resuena en el corazón de todos aún permanece. ¿Se ha encontrado la Atlántida? La verdad, como un espejismo, siempre parece estar a nuestro alcance, pero nunca completamente en nuestro poder. La evidencia acumulada hasta ahora, estructuras sumergidas, informes antiguos y avances científicos, nos lleva a creer que estamos más cerca que nunca de desentrañar este enigma de la historia. Pero quizás el verdadero descubrimiento resida en el impacto que esta búsqueda tiene en nosotros. El misterio de la Atlántida nos enseña que lo que importa no es solo la respuesta, sino el viaje mismo. Cada teoría, cada expedición, cada fragmento de historia encontrado revive la fascinación que Platón sembró en nuestras mentes. Y aunque nunca tengamos pruebas concretas de su existencia, la Atlántida ya ha cumplido un papel esencial.
recordarnos que lo desconocido es parte de lo que nos hace humanos. Al fin y al cabo, es la curiosidad de la historia la que nos mueve a seguir explorando. Pero si algún día se encuentra la Atlántida, ¿estaremos preparados para afrontar lo que podría revelarnos? Este descubrimiento no solo podría reescribir nuestro pasado, sino también desafiar nuestro presente. ¿Qué historias susurrarían las ruinas? ¿Qué secretos guardarían las arenas sumergidas? Quizás la leyenda nunca fue sobre encontrar la isla, sino sobre encontrarnos a nosotros mismos a través de ella. Y mientras reflexionamos sobre estas preguntas, la búsqueda continúa, llevándonos a mirar hacia el horizonte con la misma esperanza que guió a los exploradores y soñadores que nos precedieron. La respuesta, si la hay, todavía está ahí, esperando a ser descubierta. Pero, ¿termina aquí la historia de la Atlántida o simplemente nos invita a explorar más profundamente los misterios que aún guarda el mundo? Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.